¿Qué ha pasado? Alejandro. Por turno laboral, doctora. Estoy ahorita en mi turno de trabajo. ¿Tienes diferentes turnos? Sí, ¿Ves la próxima? Les sí, han tal vez dicho la que próxima semana ya solamente... pueda, porque es por turno lo que trabajo y cambia. Ah, ya. A ver cuándo puedas asistir entonces. Vamos a esperar ya unos 2 minutitos hasta que se conecten los demás. Doctor, buenas noches. Dígame. Ah, no sabía esa partecita. Ah, ya. Ujú. ¿Se ve la diapositiva? Tengo que hablar doble. Alejandro, ¿se ve la diapositiva? Sí, doctora, se ve. Ya. Quedamos en el crimen de... ¿Ya vimos los 4 crímenes? No, no. Nos toca ver el crímenes de agresión, doctora. El último nos tocaba, ¿no? Ya, para continuar vamos a hacer un repasito de los 4 crímenes. ¿Cuáles son los 4 crímenes sometidos a la Corte Penal Internacional que compete a su jurisdicción? Sí, el primero hemos visto el de genocidio, ¿no? A ver, tengo el Estatuto de Roma. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Está en PDF. No, el Estatuto de Roma.
Es bueno que lo revisen. Sí. Sí, había una llamada ahorita. ¿Les llegó? Sí. Ya. A veces pasa. Ya entonces vayamos repasando el tema estamos en el punto 7, sobre los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte. Y vamos a hacer como un repaso porque ya los vimos la anterior clase. ¿Cuántos crímenes son los que están? ¿Cuáles son? Entonces, 105. a los que tengan su librito, ¿no? Ya, el tema del crimen de genocidio está establecido en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? No sé, el Estatuto de Roma por el cual se rige, ¿no? A ver, vamos a darle una repasadita. Alguien de la clase virtual que pueda leer el punto A de genocidio. Piensa con su libro. ¿Tienen? Es que cuando leen ellos, eso ya ha pasado y se escucha mejor, para que escuchen ustedes también. A ver, Ramírez Churqui tiene su libro, Fernando. ¿Quién está con su librito? Javier. Alejandro tiene su libro. Sí, doctora. ¿Lo puedes repasar nuevamente? El crimen de genocidio, punto A. Estamos en la página 105. Está bien, doctora. Fuerte Genocidio. para que escuchen. La definición de genocidio que ofrece el estatuto en la misma contenida en la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio, que define este crimen como un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Al optarse por esta transcripción de la Convención, se ha desaprovechado la oportunidad de ampliar su definición de forma que abarque otros grupos como los sociales o los ideológicos. El crimen de genocidio se caracteriza por dos elementos: uno subjetivo, que consiste en la voluntad de destruir total o parcialmente uno de los grupos humanos enumerados, y otro objetivo, que consiste en la comisión de alguno de estos actos, tanto en tiempo de paz como de guerra: matar miembros del grupo, atentar gravemente contra la integridad física o mental de miembros del grupo, someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que ocasionen su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, transferencia forzosa de niños de un grupo a otro. Cabe resaltar lo señalado por la Sala de Cuestiones Preliminares, uno, en la decisión sobre la emisión de una orden de detención en el caso persecutor al-Bashir del 4 de marzo de 2009, situación en Darfur, sobre el crimen de genocidio, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal,
Los elementos de los crímenes a que se refiere el artículo 9 del Estatuto exigen que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. Asimismo, la sala sostuvo que dichos elementos de los crímenes, al exigir una amenaza real para el grupo contra el que se dirige la conducta, transforman el concepto tradicional según el cual el genocidio se consuma tan pronto como se exterioriza la intención de destruir total o parcialmente a uno de los grupos protegidos con independencia de si el comportamiento del autor presenta una amenaza real y concreta para la existencia total o parcial del grupo afectado. Ya, muy bien. Antes que nada, les anotaré, por favor, de los que están en la clase virtual. Alejandro Arce Montaño está. Sí, presente, doctora. Fernando Arnés. Arnés Soto Carlos Fernando. Licenciada, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Presente? Presente, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí. Arce Fernández. Leina, ¿no? Ah, no. Fernando Arnés. Arnés Soto Carlos Fernando eres, ¿no? Sí, correcto, licenciada. Luego, Ignacio Cosío Villarreal. ¿Estás conectadas? Ya. Javier Caero. Presente, doctora. Andrick también. Ya, ¿alguien falta que esté en clases virtuales? ¿Quién más? ¿Falta alguien que le anote de los que están en clases virtuales? Santa Cruz Rivero Silver no está, ¿no? Marca Matías Lisbeth Lourdes. Conde Suárez Sheila Jacqueline. Chayapa Chinche Juan Carlos. Catari Arias Robert Hasson. Y Acero Tarqui René Santiago. No se encuentra. Ya, gracias por revisar el punto de genocidio. En sí ya lo hemos visto esto, ¿no? Entonces, nada, aquí en la diapositiva hay un resumen de todo. Entonces, en cuanto al crimen de genocidio, está en el artículo 6 de los estatutos de Roma. Les he mandado al grupo, por si acaso, un PDF sobre los artículos de los estatutos de Roma, ¿ya? Ahí también lo pueden revisar el artículo 6. Entonces, el crimen de genocidio es un conjunto de actos cometidos, ¿no? Con la intención de ¿qué? De destruir todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y otros grupos como los sociales y los ideológicos. Aquí, por ejemplo, un grupo étnico, racial, ¿a qué se refieren? Está enfocado en el tema de la raza, ¿no? Odio por el tema de la raza. Hay un odio de la raza blanca hacia la raza negra, ¿sí o no? En cuanto a lo religioso, entre religiones, y en tema de los sociales y los ideológicos, Vamos a liberar los estereotistas. se basa en temas políticos, ¿no? Y eso hemos visto, ¿no? Bastante odio, ¿no? Entre la derecha y la izquierda, que lo podemos llamar. Ya, entonces los genocidios son siempre actos, ¿no? De odio que buscan la aniquilación de un grupo étnico, ¿no? Religioso o de otro tipo con el fin de destruirlos parcial o totalmente. Sí. Sí, pero más que todo era odio siempre a la raza, ¿no? A los judíos, o sea, como se veía, digamos, en todos los documentales que muestran.
Es increíble, ¿no? Por ejemplo, como esa película, Ese es, ¿no? Sí. ¿Así se llama la película? no sé, hizo No la vi desde el principio, vi casi la parte final, pero pucha, es bien triste. ¿La han visto? ¿Completa? Ese del niño de la pijama. Sí, Pero, ¿cómo no? Su papá trata de que todo lo vea como un juego, ¿no? es interesante que mi amigo, mi mejor amigo es Quito, no recuerdo el nombre exacto, Ah, ya, pero sería bueno no que... sé si la vio. Y A es ver muy- si ves una foto tal vez del tema del nombre, ¿no? ahora sí, Para poderlo ver. porque es muy interesante ya que habla sobre cómo los niños lo veían y cómo fue el adoctrinamiento para la gente joven. Porque muestran que lo veían como monstruos, o sea, Ajá. como personas que no eran humanos. Y es muy interesante. Tenía una personalidad tan fuerte que hasta en nuestros días no tanto repercute, digamos. Mucha gente ama. Sabían, hacían una manera de anécdota que él inventó la peta, Sí, ¿sí por no ves? favor, bye. Sí. Era un proyecto para, supuestamente era la meta para las personas. Otro punto, entonces, de acuerdo al crimen de genocidio, como un resumen, es que los estudios afirman que solo durante el siglo XX el número de personas que murieron a causa de los genocidios fue de 70 millones de personas, una suma alarmante, ¿no? Eh, Otro punto, ¿no? Un genocidio viola algunos o todos los derechos humanos, ¿no? Y pueden ejecutarse con acciones que van desde la privación de medidas para la subsistencia hasta la tortura y asesinato masivo de las personas, ¿no? Y eso hemos podido ver, ¿no? Hacia los judíos, ¿no? Tanta matanza, ¿no? Ahora sí se puso frío, ¿no? ¿Está haciendo bien? ¿Sí? Ya. A ver, esta puede ser pregunta de examen. ¿De dónde viene el término de genocidio? Pero ¿qué no significaba? Raza y sitio asesinato. Muy bien. Viene del latín, ¿no? Que significa asesinar. Y geno, del griego, ¿no? Que significa raza. Ejemplos de genocidios, que hemos hablado hace ratito, que es el genocidio judío, ¿no? Del régimen nazi, a mando de Adolfo Hitler. Intentó exterminar a la población judía del continente europeo, llevando adelante un genocidio de más de 6 millones de judíos, ¿no? Las muertes fueron consumadas por ahorcamiento, disparos, golpes, hambre extrema, asfixia con gases venenosos, entre otros, ¿no? El genocidio de Ruanda es otro, de Guatemala, pero el que más es el de Hitler, ¿no? Y entre los actos más considerados o considerados genocidas se encuentran las matanzas, ¿no? Lesiones graves a la integridad física y mental. Porque psicológicamente la persona... ¿Por qué están tan calladitos en la aula virtual? ¿Quién quiere opinar más algo acerca del genocidio? Licenciada. ¿Sí? Bueno, yo tengo una opinión personal, ¿no? Ya. Claro, todos nos basamos en el genocidio nazi en contra de la comunidad judía, pero nadie toma en cuenta lo que pasó en la colonización estadounidense, el genocidio de los nativos americanos. No se habla mucho de eso y casi fue exterminada. Son pequeños reservas que quedan ahora de la población que había antiguamente. Y actualmente hay otro genocidio que está a flor de piel. Los chinos, en China, perdón, no quiero tomar ese término, en China también están ejecutando cristianos. Pero la comunidad internacional, derechos humanos, no hace nada al respecto. Entiendo que el continente asiático no es parte de
la ONU en cuanto a derechos humanos, pero creo que eso no nos debería alejar de la responsabilidad de protección de las personas que viven en ese continente o y más dicho en el país en la República de China. Creo que genocidio es una palabra que tendríamos no solamente tocar en lo que ha acontecido, porque nos lleva a dar que hasta ahora nosotros como humanos no hemos aprendido a respetar a las personas. El genocidio se ve actualmente en muchos lugares, África, la explotación de diamantes, incluso en Bolivia, en el oriente, términos que tal vez hablar de genocidio sería hablar de algo muy típico y actual, no solamente antiguo. No hemos pasado la época. Ya. ¿Cómo no? A ver, en el tema de, por ejemplo, de los países que no forman parte, porque ¿quiénes pueden denunciar los delitos ante la Corte? Los estados que forman parte, ¿no? Entonces, por ese motivo es que, digamos, no hay, ¿no?, las denuncias de esos estados porque no forman parte de la Corte Penal Internacional. O sea, hay un montón, ¿no?, del tema de poner como ejemplo los países, ¿no?, o donde se han llevado a cabo estos genocidios, pero, o sea, si lo mencionamos en el tema de, damos siempre el ejemplo de Hitler, es por el mismo hecho de la forma, ¿no?, cómo se ha llevado a cabo este tipo de genocidio. O sea, la matanza, ¿no?, a tantos judíos. Entonces, siempre va a ser el primer ejemplo que se va a poner. Y actualmente, o sea, no está de lado, ¿no? Porque realmente se sigue cometiendo, ¿no? Inclusive pasa el tiempo y es como que de pronto sigue aumentando el tema, ¿no? O sea, de la discriminación, ¿no? O sea, no es un tema de que es, digamos, antiguo, ¿no? Actualmente más bien parecería con más fuerza, como que hay más, no sé, más odio entre las personas, ¿no? Y es increíble ese, ¿no? O sea, y realmente, Licenciada, sí, creo que todos esos puntos que usted tomó, a mi opinión también, obviamente, el racismo, clasismo y muchas de estas situaciones, podríamos llamar, eh, no han disminuido ni son más ni son menos. La diferencia es que en este tiempo están siendo grabados, bueno, todo el mundo tiene un dispositivo para grabar. Entonces, creo que se está exponiendo realmente cómo el actuar de la humanidad, el humanismo de cada país ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas situaciones lamentablemente nunca disminuyó, no es que está aumentando, la diferencia es que ahora las personas se están grabando con sus celulares, los ojos de eh, civiles eh, bueno, las cámaras que están en todos los lugares los están detectando. Creo que esa es la única diferencia. Creo que nos falta mucho la tolerancia, sobre todo, ¿no? Tolerancia. Yo estoy de acuerdo que nadie es igual a nadie, todos somos diferentes, eso es correcto, pero somos iguales ante la ley. así es. O sea, mientras se luche por el tema de la igualdad, también se va a respetar el tema de los derechos humanos, ¿no? A ver, sin ir lejos, ¿cuántos crímenes se está cometiendo dentro de nuestro país, digamos? Sin ir lejos. O sea, pero es ya, digamos, a la mala, ¿no? O sea, que los destrocen a las personas y es increíble, ¿no? Ujú. Por ejemplo, de este último que hemos visto, o sea, y poniendo ejemplos dentro de nuestro país, ¿no?
de este caso de dos chicos, un chico y una chica, ¿no? Que lo han matado a una chica, ¿cómo era el tema? Donde les enfocan y él está riendo, ¿no? Como que se siente feliz de haber cometido el delito, ¿no? O el crimen ese. O sea, qué extremo, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, ya no, como que o sea, no hay calificativo, digamos. Por eso cada vez en vez de mejorar las cosas, como que cada vez se violan más los derechos humanos y no sé, como decía hace rato participantes, que influye mucho el tema del Internet también. O sea, el Internet es bueno cuando uno lo utiliza para cosas que realmente valen la pena, pero tiene su lado malo, ¿no? Y es increíble, o sea, la nueva generación de ahora, o sea, las nuevas generaciones, no sé cómo será. O sea, se están perdiendo los valores, muchas cosas, ¿no? Parece que sí está raro. O sea, es como que a veces está muy sensible. O sea, no sé si vio ese meme que hicieron a esa chica para con el sí, Ujú. entonces es como que ahora la gente igual empieza súper sensible. Es una mezcla de todo, ¿no? Sentimientos encontrados, pero está bien complicada la situación, ¿no? Cada vez más violencia y en vez de parar es como que cada vez aumenta más, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de lo que pasó en Santa Cruz, no? Lo que lo ha acuchillado a la señora, la ha degollado prácticamente, ¿no? Y ni siquiera, digamos, un lugar alejado, o sea, las personas, a vista de las personas. O sea, ya no, digamos, a qué extremo, están matando por un celular y realmente la violencia está a flor de piel. Ay, es complicado. No denunciar, y hay muchos, siguen, o sea, por miedo, todo, no denuncian. De los que salen a la luz, digamos, pero hay mucho más, o sea, no es todo. Nos enteramos de cosas bien estremecedoras, ¿no? Yo creo que todos estos valores, habíamos dicho creo que anteriormente, tiene que empezar en la familia, ¿no? El tema de los valores. Porque si un niño se cría violento, o sea, eso siempre va a ser un niño violento. Entonces, es como un arbolito que tú lo guías y va a crecer recto, y si no, y ahí están las consecuencias, se ven en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, o sea, todas las religiones son buenas, ¿por qué? Porque al final o sea, ¿de qué se habla ahí? De la familia, de Dios, de unirse, ¿no? O sea, ninguna religión yo creo que va a hablar mal. Entonces, de alguna forma, o sea, hay que creer en algo, ¿no? Pero bueno, Sí. Entonces, porque el mismo miedo ha hecho, ¿no? Muchos dicen que el mismo miedo hemos hecho de que lo inventemos a Dios. intentamos darnos una respuesta para matar. Sí, apoyarnos en algo, ¿no? No, el Cristo, Dios está enojado. Sí. Pero realmente cuando uno tiene fe, y yo lo he experimentado muchas veces, o sea, hace mucho la fe, ¿no? Y muchas veces si uno, digamos, pertenece a una religión, va a tratar, ¿no? De conducir su vida bien también. Pero hay religiones, por ejemplo, como todos los países, que para ellos, digamos, es otras ¿no? Otra dimensión. Es bien, es para analizar todo, ¿no? Ya, participación de nombre completo, por favor, del ala virtual. Carlos Fernando Arnés. Arnés. Ya, ¿alguien más era? ¿No? ¿Participó alguien más de la aula virtual? ¿Quién ha leído?
¿O quién revisó genocidio? Alejandro Arce Montaño, doctora. Arce. Ya. Acá del curso. ¿Tu nombre completo es? ¿Sí o no? Ya. Albiasola. Primer apellido, perdón, ¿cuál es? Mamani, ¿no? Ya. La que está calladita es. ¿Qué ha pasado? Lisbeth. ¿No quieres participar? Ya, ahora vamos a ver los crímenes de lesa humanidad, también como un resumen. Eso está en el artículo 7 de los Estatutos de Roma, lo cual también lo pueden revisar. ¿Han podido abrir el archivo? ¿Sí? A ver, revisaremos en el estatuto el artículo 7, que nos habla sobre los crímenes de lesa humanidad. Mientras se encuentren, artículo 7. A ver, la Corte Penal Internacional no entiende para que sea un crimen de lesa humanidad. Tiene que tratarse de un ataque sistemático o generalizado contra la sociedad civil, es decir, con multiplicidad de víctimas. Estos actos suponen un agravio para la humanidad en su conjunto, ¿no? Y cuando un delito es de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional entiende que para que sea un crimen sea considerado de lesa humanidad, tiene que tratarse de asesinatos. Y en los conflictos, ¿no? Habíamos dicho anteriormente, en los conflictos que tuvimos en 2019, ¿se ha cometido crímenes de lesa humanidad o no? Ejemplos. En Guayani también. Pero ahí todo es una confusión, ¿no? Porque la verdad no se esclareció muy bien, ¿no? Porque en cuanto a los estudios del IDIF que han hecho, es que se les han, es como que les hubieran baleado en la espalda. No se entiende en ese punto. Licenciada, Sí, no olvidemos que también hubieron decesos en Montero, así es. Pinto, en Cochabamba, y Sucre y Oruro. Claro que no salen a la palestra, no son tan investigados, obviamente, porque hay un color político, ¿verdad? Pero esos ataques han sido sistematizados, planificados y direccionados. Entonces, sí constituyen como crimen de lesa humanidad. Mm, a ver, es bien raro, ¿no? Que no los mencionen, porque siempre hablan cuando hablan de lo que ha pasado el 2019, solo mencionan de Sencata, de Guayani, y también lo que ha pasado el tema de los buses, ¿no? O sea, y se sabía, ¿no? Quién era, y lo han agarrado y lo han soltado encima, o sea, no se entiende, ¿no? Sí. En el tema, por ejemplo, al ir o de venir de Potosí estaban viniendo, ¿no? Hay habido francotiradores, ¿no? Sí, porque eso también, pero tampoco lo mencionan, ¿no? Es como que todo está muy politizado ahora, ¿no? O sea, no, eso han dicho que era montado. Claro,
Igualmente de los lados, porque vista igualmente como estábamos sobre el gobierno, y aunque igualmente ha habido encarcelamientos, sin muchas pruebas en el gusto. Eso ya es abuso, ¿no? De la autoridad, ¿no? Porque, a ver, ustedes como abogados, así por así, pueden agarrar a alguien y meterlo preso. ¿Qué tienen que hacer primero? Tienen que declarar. Y si no quiere, tampoco declara, ¿no? O sea, la ley le ampara que se acoja al silencio, ¿no? Entonces, pero ahora no está pasando eso. Lo mismo ha hecho con el tema de la presidenta, de la expresidenta, ¿no? Igual de los jóvenes de la resistencia, ¿no? Claro, o sea, fomentaban la agresividad. O sea, además como que ya no venía a agredir, ¿no? Es como yo soy más inteligente. No, yo no. Y creo que han fomentado que la conmoción social sea mayor, ya que, bueno, muchos jóvenes igual iban ahí, chicos de 15 años hasta 20 a pelearse. Ajá. O sea, hay varios puntos de vista, ¿no? Porque la verdad, o sea, yo había ratos que hasta me he puesto a llorar cuando los veía a los chicos con sus escudos de turriles, de tapa de turriles. O sea, no tenían, ¿no? Armas, pero conflictos así. En una situación así en un país, como ingresa a la institución, sea policial, entonces, el círculo aparece un grupo celular, y eso no es estaría porque eran armas caseras. equipos, pues no sean, claro, Pero es que esa época de los conflictos era como una tierra de nadie, ¿no? Ese es el problema, o sea, Y peor aún cuando se han amotinado los policías, entonces ya o sea, era una situación bien complicada, ¿no? donde los jóvenes han ido defenderse en cada Pero en eso, en ese mismo grupo había, ¿no? Unos de la zona sur también que crearon clase de resistencia y otros de la zona norte, o sea que sí. Creo que hay una conexión. Y después esos tipos, ¿qué van a hacer? O sea, igualmente hablando así en serio, ¿qué van a hacer? Pues oiga, para el fútbol, no creo. Paraguay, sí, Ujú. Siempre generando violencia, ¿no? Pero de cualquier lado que venga, o sea, la violencia nunca es buena y siempre tiene que ser castigada, ¿no? No importa derecha, izquierda, pero ningún crimen tiene que quedar impune, ¿no? Entonces, nada es justificable, ¿no? Ya ves, repasando los... ¿Otro crimen cuál es? Pero bueno, doy ejemplo. Como en Perú y aquí en Bolivia, y también en Chile, si no estoy mal, 79, si no estoy mal, más o menos por esa época en algunos pueblos. Hay un documental que habla de que les decían, vamos a hacer dormir, no es nada, es una revisión, y después ya no podían tener más hijos para evitar, bueno, el crecimiento. A ver, ¿dónde es?
que tienen que tener un número limitado de niños, es en la China, ¿no? Sí, China. Creo que ya se ha modificado porque está teniendo un problema económico, ya tiene más viejos y todo. Claro. Entonces, ahora Entonces, ya, si ya no hay nuevas generaciones, se supone que... nadie, ¿quién paga los libros? Pero era por el tema de su sobrepoblación, que siempre están, ¿no? Con ese tema. Ya, crímenes de guerra, a ver. El estatuto, en el artículo del Estatuto de Roma, en el artículo 8 está, también lo van a encontrar, han encontrado. A ver qué dice ahí. Artículo 8 del Estatuto, lo que les he mandado. Aquí lo tengo un resumen. A ver, revisaremos el artículo 8 del Estatuto, que habla sobre los crímenes de guerra. ¿Sí? Entonces, de 1949, hasta cualquiera de los siguientes años por la persona se convierte